Hola hermanos, ¿cómo están? Amigos, Dios les bendiga en esta hora. Traigo en esta ocasión la segunda parte del video que tiene que ver con que si se predicó el Evangelio a los muertos. Esta es la segunda parte. Mencionábamos que íbamos a dividir este video en dos partes, ya que son dos los versículos que se emplean o se utilizan mayormente para dar base a estas falsas doctrinas, que el Evangelio fue predicado por Jesucristo cuando Él murió. Y uno de esos pasajes en el cual está basado el primer video que está en este canal, lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18 y 19, el cual dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Los que en otro tiempo, dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos versículos ya fueron explicados en el primer video acerca de este tema, el cual, les repito, lleva por nombre: se predicó el Evangelio a los muertos. Esta es la segunda parte, que tiene que ver con el segundo versículo, que también se encuentra en esta primera carta de Pedro, pero en el capítulo siguiente, primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 6, el cual dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, dice, a los muertos. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, ¿verdad? Si leemos este pasaje solamente así, aislados de su contexto, pues es muy fácil confundirnos, es muy fácil interpretar a primera instancia lo que dice, ¿verdad? Y es muy claro lo que dice, que también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de dar un poco de explicación a este segundo pasaje que tiene que ver con este tema, que sí, en verdad fue predicado el Evangelio a los muertos, ¿verdad? Entonces, como mirábamos, el primer pasaje que está en el capítulo 3 ya fue explicado, y si ustedes quieren verlo, está un video anterior a este en este canal, ¿verdad? Los pasajes, tanto el de capítulo 3, 1 de Pedro 3:19 con 1 de Pedro 4:6, están conectados, o los dos se refieren a una misma cosa o a un mismo asunto. Tratan del padecimiento en la carne, o mientras estaban los hermanos en la carne, en este mundo, podríamos decirlo, y del ejemplo del Señor en estas situaciones difíciles. Tanto 1 de Pedro 3:19, que habla acerca del sufrimiento de Señor Jesús, que padeció estando en la carne, y también el escritor Pedro, pone como ejemplo a Noé. Esto en el pasaje anterior. Bueno, en este pasaje también trata de lo mismo. El texto clave para entender este texto, el cual dice que ha sido predicado el Evangelio a los muertos, lo vamos a ver en el contexto mismo, ¿verdad? Es decir, en los versículos 4 y 5 de 1 de Pedro, capítulo 4. Dice los versículos, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o entiéndase, estando Él en la carne en este mundo, vosotros también, armados del mismo pensamiento, es decir, acerca del sufrimiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, esto cuando Cristo murió en la cruz. Y luego dice: todo ese obra expiatoria, todo el sufrimiento que tuvo el Señor, es para no vivir
el tiempo que resta en la carne, o lo que nos queda a nosotros de vida en este mundo, conforme a las concupiscencias de los hombres, o conforme a los pensamientos vanos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios que encontramos en su palabra, que ha sido revelada, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y luego dice Pedro, baste ya el tiempo pasado. Esto quiere decir, antes que nosotros viniésemos a los pies del Señor, o que los hermanos de aquel tiempo fuesen bautizados, para haber hecho lo que se agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es lo que antes éramos, esto es lo que el mundo nos había enseñado antes de conocer la voluntad de Dios. Y luego aquí viene lo interesante de estos versículos 4 y 5 para poder entender lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 4? A estos, ¿quiénes son estos? Aquellos con los que nosotros nos juntábamos antes, con los que nosotros hacíamos todas estas maldades, las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, etcétera, etcétera. A estos se refiere a esas personas. Dice, les parece cosa extraña. Es decir, les parece extraño nuestra nueva forma de vivir en Cristo, que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y dice, y os ultrajan. Es decir, el cristiano en aquellos tiempos, la razón por la que son vituperados, son juzgados según la carne, son maltratados, es porque les parece extraño que nosotros o los hermanos de aquel tiempo ya no hagan lo que antes hacían, lo mismo que ellos. Y la palabra desenfreno, disolución y ultrajar tiene que ver con injuriar, como dice aquí el cuadro. Con injuriar tiene que ver con despreciar, ¿sí? Tiene que ver con injuriar, con despreciar, con tratar mal a una persona. Y en algunos significados tiene que ver con violar, con tener acceso carnal, es decir, con un maltrato físico de esas personas hacia el cristiano, ¿verdad? Entonces, el versículo 5 nos da la luz para poder entender el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, pero ellos, es decir, estas personas que nos maltratan, a las personas que les parece cosa extraña, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Y aquí está la clave para entender este versículo 6. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? Que el que está preparado para juzgar, es decir, nuestro Señor Jesucristo, a los que estaban vivos en ese momento y a los que ya habían muerto. Por eso dice esta frase, para juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, para juzgar a los que están vivos en ese momento, que Pedro estaba vivo también, y a los que ya habían muerto también. Y bien, ¿por qué digo esto? Porque dice segunda de Corintios 5:10, dice Pablo, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, vivo, sea bueno o sea malo. Es por esa razón que no encaja la idea de que después que se hayan muerto las personas, haya ido el Señor Jesucristo a predicarles para que fueran salvos. ¿Por qué? Porque como dice 2 de Corintios, esto es mientras estaba en el cuerpo. Cristo va a juzgar a cada uno
y cada uno va a recibir conforme a lo que uno ha hecho mientras estaba en vida, mientras estaba en el cuerpo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje clave, por eso dice Pedro, porque por esto, es decir, también ha sido predicado el evangelio a los muertos, ¿sí? Lo que quiere decir Pedro es que por esto también se predicó el evangelio a los que ya murieron, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, según lo que hayan hecho en el cuerpo. El pasaje no quiere decir que el evangelio se fue y predicó a aquellos que ya habían muerto. No, lo que está diciendo Pedro es que por esto también ha sido predicado el evangelio a los que ya murieron. Es decir, ellos ya tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, y si obedecieron o no obedecieron, si fueron fieles o no fueron fieles, eso es algo que el Señor va a juzgar. Por eso les decía que para entender este versículo 6 es necesario entender el 4 y el 5, ¿verdad? Por eso dice, por ellos darán cuenta al que está preparado a juzgar a los vivos y a los que ya murieron también. Esto cuando Cristo venga. Pedro decía esto porque ya había personas que habían muerto, ya habían hermanos que habían muerto en aquel tiempo, y como él estaba vivo, probablemente por eso escribió de esta manera. Entre los lectores de Pedro, entre los hermanos de aquel tiempo, pudo haber hermanos que tuvieran la duda de los hermanos que ya habían muerto, que si ellos también participarían de la misma salvación de los vivos o de los que estaban vivos en ese momento, pues ellos murieron antes de la venida del Señor. Como también surgió la duda entre los hermanos de Tesalónica. Es un caso parecido, y por eso Pedro les dice esto en el versículo 6, ¿verdad? En el versículo 6, por eso dice, por eso les ha sido predicado el evangelio a los que ya murieron también, para que sean juzgados conforme a lo que hayan hecho mientras estaban vivos, no después de muertos. Y les comentaba que Pablo menciona una situación similar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Y les dice Pablo, a los hermanos en Tesalónica, que también tenían esta duda, esta inquietud acerca de los hermanos, de las personas que han muerto. Y les dice Pablo, en 1 de Tesalonicenses 4:13, les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra duermen tiene que ver con aquellos hermanos que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, los que han muerto en Cristo tienen una esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o a los que murieron en Cristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y esto porque Pablo estaba vivo cuando escribió esto, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, dice, con estas palabras. Estas palabras son de aliento hacia las personas que tenían familiares, hermanos que habían muerto en Cristo y tenían esa duda. Y ese pasaje era similar, ¿sí? Por eso Pedro le responde también, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por eso dice Pedro, por esto, esa es la razón, ha sido
tiempo pasado, ha sido tiempo pasado, predicado el evangelio a los muertos, o en otras palabras, a los que ahora están muertos, pero que en vida tuvieron la oportunidad de obedecer. Hay que mencionar que el texto que estamos viendo, Pedro 4:6, no dice que Jesús predicó el evangelio, sino que ha sido predicado el evangelio. ¿Sí? Si somos claros, porque comentaba en un principio de estos del primer video que estos dos pasajes, si los juntamos, podría entenderse eso, que Cristo fue y predicó a los muertos, por lo que dice 1 de Pedro 3:19, juntándolo con 1 de Pedro 4:6. Pero no es así. La verdad es que este pasaje no dice que Cristo fue y predicó el evangelio a los muertos, sino que ha sido predicado el evangelio. Y por supuesto, nosotros que hemos estudiado la Biblia, aquellos estudiosos de la Biblia, saben que los encargados de predicar el evangelio por todo el mundo es la iglesia. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 28, al final del libro de Mateo 28, versículos 19 y 20, y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea de predicar el evangelio pertenece a la iglesia. Y por ejemplo, Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice también: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Sí? Es decir, la multiforme sabiduría de Dios tiene que ver con el evangelio. Sea ahora dada a conocer, dice, por medio de la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes del edificio donde nos reunimos, sino la iglesia es cada cristiano que ha obedecido a la verdad. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? La salvación, hermanos, es el resultado de nuestra fe y vida en este mundo, no después de morir, sino en nuestra forma de vivir cada día. Es como nosotros vamos a alcanzar la vida eterna en este mundo, o como dice la Biblia, mientras estábamos en el cuerpo. Y por eso en esta misma carta de 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según, dice, la obra de cada uno, ¿sí? Conducíos. Esto tiene que ver con una forma de vivir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, de todo nuestro tiempo de vida en este mundo. Así que, hermanos, como conclusión a este pasaje que ya vimos, si usted ve el primer video acerca de que se predicó el evangelio a los muertos, va a ser mucho más fácil poder entender este segundo pasaje. Si bien hay cosas difíciles de comprender, no son imposibles de entender. Para esto, como mirábamos en ese primer video, hay que orar, hay que estudiar, hay que ser doctos, hay que ser instruidos en lo que se refiere a nuestra común salvación, porque depende de nosotros lo que escuchamos y lo que entendemos, no lo que queramos entender, no acomodarnos el evangelio a nuestra forma de vivir, sino entender, porque eso depende de nuestra salvación. El evangelio es importante porque, según vimos, nos ha sido predicado para salvación. Y aún después de muertos, tenemos la garantía que si vivimos conforme a la voluntad de Dios revelada por el evangelio de Jesucristo en su palabra, en la Biblia, tendremos vida eterna. Termino con este pasaje, hermanos. Juan 11:25. El Señor dijo:
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y que Dios les bendiga, hermanos.